Bien, en el siguiente video vamos a revisar la parte de variables y constantes, tipos de datos, operadores, instrucciones y sentencias. ¿Qué nos pide de la semana del 22 al 29? Nos adelantamos en el tiempo para decirte que necesitamos un cuadro sinóptico para conceptualizar las variables y las constantes, simplemente para decir qué son, ¿no? Elaboramos fichas de resumen del tema tipos de datos, operadores e instrucciones y sentencias en algoritmos, presentadas en un formato Word simulando fichas de trabajo. Esos son los dos trabajos que vamos a hacer aquí. El alumno definirá un ejemplo de programación de un algoritmo de su agrado, así como un diagrama de flujo que le permita representar el pseudocódigo de su ejemplo, aplicando los temas vistos basándose en la página sugerida para ello, aprenderaprograma.com, con la finalidad de elaborar un proyecto final para la evaluación entregada el día del examen, en este caso 19 de junio del 2021. Este es el proyecto que vamos a realizar. Te pido por favor utilizar todos los temas vistos hasta el 2.4.5. Precisamente por eso necesitamos la explicación. Luego entonces vámonos a la guía desarrollada para poderte explicar primero teóricamente y ahorita vamos a hacer varios ejemplos en pseudocódigo, ¿sí? Que van a ser algoritmos de solución. ¿Cuándo es una variable constante? Las variables y constantes, pues fundamentalmente es la asignación de valores, uso de variables y constantes, lo vamos a ver de lo siguiente. Como has visto, el ordenador interpreta una serie de instrucciones, ¿no? Estas instrucciones tienen que operar sobre una serie de datos o hacen referencia a una información que existe. El ordenador típico solo procesa una instrucción a la vez, por lo que necesita espacios de memoria. Sí, cada interpretación de esa instrucción pertenece a una respuesta que ocupa un espacio en memoria, porque es resultado de un proceso y lo tiene que guardar para propiamente después depositarlo, como lo dicen a modo de cajones, para presentarlo en pantalla. Los diversos datos con los que se trabaja, aquí es a donde entran en juego las variables y constantes. Hablamos que el lenguaje ensamblador, podríamos decirle ejecuta la instrucción de esa posición de memoria, o también le estamos indicando que en esa posición de memoria está guardada mi edad, ¿no? Imprime la parte, ¿no? Y manda la pantalla. Todo esto se deriva del hecho que estos programas también son datos. Esta problemática ambigua presenta pues numerosos inconvenientes cuando se producen errores, como imaginarías fácilmente, de aquí a medida que los lenguajes se promocionan hacia niveles superiores. Es decir, por ejemplo, Alberto puede tener la misma edad que Oscar. Ahí es a donde se producen ejemplos de ambigüedades, ¿no? Por eso es que después se precisa, pues, la creación de estos lenguajes de alto nivel. A partir entonces de un programa se tiene que decir al sistema operativo qué cajones se necesitan, independientemente de cuáles sean. Es decir, se deben declarar instrucciones o variables y o constantes, y además de su tipo. Vamos a ver un ejemplo de lo que te decimos, variables y constantes. Dentro de este ejemplo vamos a sumar dos números. Necesito que este programa tendrá que tener tres cajones, uno para cada número y otro para el resultado, ¿sí? O son tus variables. El número 1 es mi variable, el número 2 es mi variable y el resultado es mi variable. Esas son mis variables. ¿En qué momento se vuelve una constante? Mi operación matemática o mi fórmula que me dice que suma es igual a número A más número B es igual al resultado de la suma, esa es una constante, porque ya sé que la suma mantiene su valor, mantiene su estructura y siempre me va a hacer eso. Por eso estamos ejemplificando quiénes son las variables y quiénes son las constantes. Suma A y B y guárdalo en un resultado es mi constante, ¿no? Y finalmente imprime el resultado. He aquí un programa, ¿no? Precisamente explicado bajo el concepto de variables y constantes. Otro ejemplo. Este programa calcula el área de un círculo. Mi constante. Otro ejemplo de constante, porque hay muchas. La constante pi 3.1416. Ese jamás va a cambiar, ¿no? Para definir la diferencia entre los conceptos. La variable R, variable resultado, en este caso variable R es radio, ¿no? Pi por radio al cuadrado,
variable de resultado, leer el número y guardar en R, calcular pi por radio y guardar en y se asemeja al uso de que se les da en el álgebra o en otras ramas de las matemáticas, ¿no? Las constantes, ya hablamos, dato numérico o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa, ejemplo 3.1416. Variables, un espacio en la memoria de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución de un proceso. Variable auto, ¿qué almacena? ¿Qué tipo de datos almacena? Pues las puertas, el color, el marca, modelo, año, motor, etcétera. Para poder reconocer una variable en memoria de la computadora es necesario darle un nombre en el cual podemos identificarlo dentro de un algoritmo. Ejemplo, área. Ese sería mi variable área. ¿A qué es igual? A pi por radio al cuadrado. Clasificación de las variables por su contenido, numéricas, lógicas y alfanuméricas. Por su uso de trabajo con contadores y simuladores. Por su contenido, variables numéricas, etc. El CAT, ¿no? Es una de ellas actualmente. Variables lógicas son aquellas que pueden tener dos valores de cierto o falso. Variables alfanuméricas están formadas por caracteres alfanuméricos, letras, números, etc. Por ejemplo, letra A, apellido. Apellido, López. Dirección, Avenida Libertad, en número 190. Alfanuméricas, ¿no? Letras y números. Por su uso, variables de trabajo. Son variables que reciben el resultado de una operación aritmética completa y que usan normalmente dentro de un programa. Por ejemplo, la variable suma, ya lo dijimos. Suma es igual a A más B entre C. Contadores se utilizan para llevar a cabo el control del número de ocasiones en que se realiza una operación o se cumple dicha condición. Acumuladores forma que toma una variable y que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo o calculando progresivamente. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Expresiones. Las expresiones son combinaciones constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis y nombres de funciones especiales. A más B más 3 sobre C. Estas expresiones se realizan o se ejecutan de acuerdo al orden aritmético de las expresiones matemáticas. Por ejemplo, primero resuelvo B más 3, luego A más B, bueno, el resultado más A, y al final entre C. Se va a respetar, o el computador respeta la orden de las sumas, el orden de las resolución de expresiones matemáticas, ¿no? Acuérdate que antes decíamos en la enseñanza matemática, resolveremos los corchetes, las llaves, los paréntesis, luego vamos a resolver lo más complejo, división, multiplicación, resta y el último la suma. En ese orden también las expresiones en informática o en el pseudocódigo se van a resolver. Una expresión consta de operaciones y operandos, ya lo dijimos, aritméticas, relacionales y lógicas. Obviamente también tendríamos que ver los tipos de datos. Ya hablamos que hay tipos de datos numéricos, ¿no? Que tienen que ver con que yo use números en mi cálculo de esas expresiones, ¿no? Enteros también llamados de tipo int y que son considerados valores de enteros, pudiendo tener o no un signo para cada uno de ellos. Carácter o char ocupan 16 bytes en un rango de 0 a 65.536 espacios de memoria. Este rango es tan amplio que le permite al lenguaje representar cualquier cosa en carácter alfabético, numérico, sin signo o especial de cualquier lenguaje o idioma. No primitivos, estructurados o compuestos son aquellos que no están considerados por el lenguaje y tendrán que ser definidos por el programador, los que no tienen un valor propio, ¿no? Identificadores variables y constantes, bueno, ya hablamos de constantes y variables, ¿no? Vamos entonces, yo creo que ya vamos a inicialización de variables. ¿Cómo hago una inicialización de variables? Cuando declaramos una variable local, su valor es determinado por defecto, pero usted podría querer que una variable almacene un valor
en concreto al momento de su declaración. Sí se puede hacer, ¿no? Usted tendría que anexar un signo igual seguido por el valor deseado en la declaración variable tape identifier initial value. Con esa instrucción inicializo mi tipo de identificador y inicio mi valor o mi variable. Un tanto complejo entender esta parte, pero lo podemos hacer con nuestro, nuestro pseudocódigo en Parsing, ¿no? Operadores, déjame ver, todavía lo vemos, sí. Operadores, bueno, el concepto de operadores son símbolos que indican cómo se debe manipular los operandos. Los operadores junto con los operandos forman una expresión que es una fórmula que define el cálculo de un valor. Bueno, pues ahí está, ¿no? Son símbolos que indican cómo se deben manipular los operandos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y exponente o incremento, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Número 1, exponente B1, operadores relacionales, igual, mayor que, mayor igual que, menor igual que. Operadores lógicos pueden crear condiciones compuestas en una fórmula. ¿Cómo se debe cumplir con dos o más condiciones para elegir un determinado método de cálculo? Por ejemplo, and, or y not, ¿no? Instrucciones y sentencias. Las sentencias y bloques de sentencias de un programa. Sentencia es una expresión seguida de un punto y coma. Es decir, todo mi código en un renglón está seguida de un punto y coma. Sentencia, instrucción igual a sentencia es igual a instrucción, como instrucción es igual a una expresión. Las sentencias compuestas de un bloque, un grupo de sentencias agrupadas serán agrupadas entre llaves. Estas son sintácticamente equivalentes a una sentencia simple. Ejemplo, tú los vas a ver así o declararlas así, ¿no? Abrimos la llave, las llavecitas, comienzo del bloque, directivas, include, define, etc. La declaración opcional de sentencias y final del bloque, ¿no? Esa es la estructura general de estas. Estas sentencias, ¿para qué fueron creadas? Ahí lo dice, especifican y controlan el flujo de la ejecución del programa. Si no existen sentencias específicas de selección o salto, el programa se ejecuta de manera secuencial en el mismo orden que se ha escrito el código fuente. Sentencia, ejemplo de sentencia. Sentencia if. La sentencia if elige entre varias alternativas con base al valor de una o más expresiones booleanas. Es decir, cuando hay información de dos condiciones que se comparan, ¿no? Si if significa si, expresión booleana, si A es mayor a 10, ¿sí? Ejecutar la calificación o imprimir la calificación es aprobatoria. Else, caso contrario, entonces imprime la calificación es reprobatoria, ¿no? O sea, si no es mayor a, o no es igual a 10, o si no es mayor a 5, así se definen esas estructuras. Nos dice que la sentencia else es opcional, como la puedo poner o como no la puedo poner. Sentencia for. La sentencia for se utilizará para definir el ciclo en el que una variable se incrementa de manera constante en cada interacción y la finalización del ciclo se determina mediante una expresión constante. Es un contador, como lo dicen for, ¿no? Se utiliza preferiblemente en variables de un solo carácter como i, j y k. Estos contadores, pues por defecto, se leen y se autoincrementan solos, ¿no? Por ejemplo, ahí digo la inicialización, la condición al incremento, para i igual a 20 más 1, ya hice un incremento automático. La instrucción es, ¿qué instrucción es? Devolver o leer esa información, leer ese dato y devolver promedio, ¿no? Es decir, voy leyendo los incrementos de i o los valores de i de 0 a 10. Después, instrucción, elabora el promedio de i, ¿no?
Así es como la podemos usar. Sentencias while y do while. Al comenzar un ciclo while o do while, la expresión de control debe tener un valor claramente definido para impedir posibles indeterminaciones o errores de funcionamiento. Cuando usamos sentencia while se usará para definir un ciclo en la que la condición de terminación se evalúa al principio del mismo. Es decir, ahí ya también en while y do while evaluamos dos condiciones, como lo dice ahí. Condición que de terminación se evalúa al principio del mismo. Su formato general es cargar o inicializar una variable de condición while. Hay una condición while. También está la sentencia switch, sentencia de selección múltiple, que compara sucesivamente el valor de una expresión con una lista de constantes enteras o de caracteres. Cuando se encuentra una 16 correspondencias, se ejecutan las sentencias asociadas con la constante. Ahorita vamos a ver un ejemplo, digo, solamente son los conceptos, sentencias de interacción, ¿no? Sentencias de salto, return, break, etcétera. Diferentes tipos de sentencias. Sentencia continue, sentencia break, sentencia do while, sentencia for. Bien, vámonos con un ejemplo de cada uno de ellos. Vamos a visitar el sitio etcétera. No necesitamos la documentación. Ya obviamente se te dio la instrucción de instalarlo y ir utilizándolo para poder haciendo nuestros ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio por cada uno de los temas que estamos viendo para que tú veas que esto es real. Todo lo que se te está diciendo, pues previamente ya existe. Insisto, tú puedes a partir de estos programas diseñar otros ejemplos más complejos, intercambiar información para que estos sean más difíciles o más fáciles de resolver para ciertos problemas o necesidades, ¿no? Bien, por ejemplo, sobre las secciones de características y funcionalidades. Aquí vienen las definiciones que son, ¿no? Nos vamos más acerca de los ejercicios, ¿no? Otra licencia, registro de cambio, línea de tiempo, características acerca de per se. Vamos a ir a ejemplos directamente, ¿no? Bien, habíamos dicho el de suma, por ejemplo, el de suma ya lo tenemos capturado en la información del día de ayer. Obviamente aquí le vamos a dar a abrir. Nos va a llevar a la carpeta contenedora donde tenemos los ejercicios. Yo me voy a ir, por ejemplo, a suma y le voy a dar a abrir. ¿Sí? Ese proceso de suma, ¿dónde está? Pues aquí está, ¿no? Le vamos a dar aquí en suma y me va abriendo mi ejemplo. Todo lo que tú ves con dos diagonales son comentarios, es pequeña explicación que me permite elaborar paso a paso mis sentencias, ¿no? Aquí yo lo nombré algoritmo operaciones, escribir, ingresa el primer número, leer A, leer B, ingresa el segundo número, asignamos aquí C o suma es igual a A más B, nada más que si yo menciono en lugar de C, si yo menciono que es suma, me va a marcar el error porque suma no se encuentra declarada en mi entrada. Yo tendría que decir, para ocupar la palabra suma, la variable suma, yo la tengo que declarar en la parte de arriba. Suma es igual a más B, para que no me interprete esa lectura y en la asignación diga, pues sí, suma es igual a más B. Este es mi proceso. Entonces escribir el resultado de la suma es C, ¿no? Y fin algoritmo. Es importante. Algoritmo de operaciones y fin algoritmo. Nos vamos a F5 o a este triangulito verde que es ejecutar. Y listo, nos vamos a ir a ejecutar. Ingresa el primer número, me voy a ver hasta ahora, voy a poner los números raros, ¿no? Sale, le damos enter. El resultado es 8443, ahí ya tengo mi curso, ¿no? Si yo deseo codificarlo a diagrama de flujo, el diagrama de flujo, le doy un clic, en ese momento me abre otra ventana y me da mi ejercicio en diagrama de flujo. Ahí está mi diagrama de flujo debidamente redactado paso a paso. Los comentarios se agregan en azul, los procedimientos se agregan en verde y imprime el resultado. Así es como vas a hacer
diagrama de flujo. Pero bueno, si tú quisieras hacer un diagrama de flujo, también tú lo puedes hacer desde cero. Por ejemplo, mira, aquí ya están las partes de tu diagrama de flujo. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, pues si yo quisiera agregarlo aquí, sí, lo puedo hacer, ¿no? En este caso, dato 1, lo podemos agregar aquí, por ejemplo, ¿no? A la flecha de... Y así ir construyendo. Bueno, pero esto no me permite cambiarlo porque pertenece a una solución. Entonces, ¿hay cambios de aplicación de seguro? ¿Quiere hacer cambios? No. ¿Sale? Ok, vamos a abrir ahora otro ejemplo sobre lo que acabamos de aprender. ¿Sí? Por ejemplo, promedio, vamos a ir subiendo de grado de dificultad, ¿no? El promedio es ingrese la cantidad de datos, es decir, porque vamos a leer una cantidad de datos. Entonces me dice leer n. Acumulado, lo vamos a esta instrucción me permite comenzar desde cero. Y asignamos a las variables, a la variable ir, asignar 1 hasta n, es decir, hasta leer todos los datos de n, hacer lo siguiente. El acumulado más el dato. O sea, va a ir sumando una calificación tras otra, ¿sí? Y al final lo va a dividir entre n, entre el número de datos, por ejemplo, 20. Escribir el promedio es tal, vamos a hacerlo. Cantidad de datos, no nos van a ser muy largos, ¿no? Cantidad de datos va a ser 5. Ingresa el dato 1, 6. Ingresa el dato 2, 8. Ingresa el dato 3, 9. Ingresa el dato 4, 5. Ingresa el dato 5, 5. Otro enter, el promedio es de 6.6, ¿no? Bien, ¿cuándo, cómo volverme ese experto? Practicando, ¿no? Y tomando en cuenta estas recomendaciones de estos ejemplos, insisto, podemos hacer un sinfín de operaciones, ¿no? Bien, vamos a abrir otro de más complejidad para que tú veas que sí, todo lo que por ejemplo, ordenar listas, vámonos con ejemplo de cadenas, ¿no? Vamos a ordenar nombres. Vamos a ver que ordenamos una lista con dimensión como máximo de 200. Aquí le digo que hay una dimensión de esos nombres hasta 200. Cantidad, inicializo mi matriz o mi operación de ordenar esa lista con 0. Leer el nombre, mientras el nombre sea diferente o distinto de otro nombre, porque si yo escribo Omar, ahí hay un error. Hacer cantidad o la cantidad que yo estoy destinando en la dimensión más 1 va a ir dándole lectura a cantidad, ¿no? Lista, cantidad será igual al nombre. Repetir, leer nombre, hay una condición, el ejemplo es falso, ahí se terminaría. Para ahí, hasta que cantidad, hacer lo siguiente. Si nombre es igual a lista de tu variable y entonces se repite verdadero. Es decir, si continuamos entonces acumulándole, ¿sí? Acumulándole estos nombres a mi variable i, o que estos nombres van a estar contenidos dentro de i. Fin sí, fin para, fin hasta que no, fin mientras. Aquí le doy fin a mientras, fin a repetir, fin a para, o al ciclo para, al bucle para, perdón. ¿Sí? Bucle o ciclo, es lo mismo, ¿no? Y luego decimos para ahí hasta cantidad porque ya dije que lo voy sumando, en el caso de ir ordenando alfabéticamente, ahora lo voy a restar para posicionarlo uno detrás del otro. Para J, porque ya es otra variable que es otro acumulador, ¿sí? J y más 1 hasta cantidad, hacer lo siguiente. Si lista de J por pos menor, entonces pos menor asignale a J. Posición menor, ¿no? En este caso es posición menor
es igual a esto, ¿sí? Fin para y fin sí, tengo que finalizar los ciclos o los bucles porque si no marcaría error. Auxiliar, le asigno lista I le auxilio, lista por pos menor, lista posición menor, le asigno el auxiliar. Si voy a hacer una combinación de dos, tanto de auxiliar como de posición menor. Cierro el fin para que está aquí arriba, lo cerramos, ¿no? Todo eso está cerrado. Escribir la lista ordenada es la siguiente, para I más asignándole 1 hasta cantidad hacer lo siguiente, escribir lista I, fin para y fin algoritmo. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos nombres quiero definir? Bueno, pues eso ya depende de ti. Ingrese los nombres. Se va a detener cuando no hay un nombre que ingresemos, ¿no? Julio, Pedro, Marisela o Marisela, y le voy a dar un enter y otro enter para que ya termine. La lista ordenada es Julio, Marisela y Pedro, ¿sí? Y viste que lo ordenó alfabéticamente, comparó dos variables, en este caso I y J, asignó, uno de ellos le asignó la información, la comparó y la mostró de manera ordenada, ¿no? Bien, ese es otro proceso, no te preocupes, estos programas, digo, están en Persein, es igual, te los puedo pasar sin problema. Vamos a ver otro y vamos a darle más complejidad, ¿no? Abrimos. Mayores. Ahí está. Mayores, ¿qué va a hacer? Tú tienes que ir dándole orden con tus comentarios. Estos comentarios que están en gris bajo no hacen nada más que informarnos, ¿no? La dimensión, nuevamente, cuando hablamos de dimensión datos 200 entre corchetes, es una matriz, ¿no? Estoy asignando la capacidad de esa matriz. Acuérdate que una matriz, pues, es la organización interna de los datos. Primero la lectura de n. Para ahí le asigno con la flechita 1 hasta n. Hacer lo siguiente, escribir, ingrese el dato i, leer los datos y ahí finalizo el primer para. Si datos i son mayor a datos, si datos 1 o el dato 1 es mayor a dato 2, entonces mayor 1 o mayor 1, datos 1 mayor 2 es datos 2. Si no, mayor 1 o el dato mayor 1, asignale datos 2 y mayor 2, asignale datos 1. ¿Qué está haciendo? Está comparándolos para devolver un ordenamiento. Por ejemplo, para i, asignándole 3 hasta n, hasta n, hacer lo siguiente. Si datos i es mayor a mayor 1, entonces mayor 2 vale o se le asigna mayor 1 y mayor 1 se le asignan todos los datos contenidos en i. Si no, si datos i es mayor a mayor 2, entonces mayor 2 es igual a datos de i o todos los datos contenidos en i. Fin sí, el primer fin sí y fin para. Y finalmente escribir el mayor es mayor 1 o escribir el mayor es mayor 2. Aquí hacemos una concatenación, ¿sí? Una unión de la información y voy a mostrar eso. Yo no pongo mayor 1 y mayor 2, no se imprime, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Vamos a escribir la cantidad de datos. Si te parece, lo vamos a ir haciendo paso a paso. ¿Cómo podemos ir revisando mi problema paso a paso y no me confunda? ¿Sí? Con los piecitos aquí, ejecutar paso a paso. Bien. Vamos a ir, dice, se inicia, ingrese la cantidad de datos. Nada más vamos a incluir 5 datos para que no se haga tan extenso. Ingrese el dato 1. Algoritmo mayores, dice,
Luego se pide al usuario ingresar la cantidad de datos que no debe ser mayor a 200. Se lee uno por uno los datos y se los guarda al arreglo. 3. Crece dato 2, 67. Digo, yo me estoy yendo a lo largo, ¿ah? 56. 2. Ahí hace las evaluaciones para ordenarlos y decir quién es mayor, quién es menor y finalmente te va a devolver, ¿no? Ahí va haciendo la lectura, va haciendo el recorrido de la flechita, recorrido, el proceso y lo va a repetir hasta lograr ordenarlos, ¿sí? El mayor es y el menor es. Te va a decir qué número es mayor de todos esos datos y qué número es el menor. Si lo estamos viendo en pantalla, pues el mayor es 78 y el segundo mayor es 67. Yo pude haber dicho, el segundo mayor no, el menor es, para mí por ejemplo es 3, pero yo tendría entonces que cambiar el último proceso, ¿no? De datos y mayor 2, el segundo mayor 2. ¿Sale? Y así, de esa manera, pues estamos que el mayor es 78 y el segundo mayor es 67. Pudimos haber hecho el tercer mayor, el cuarto mayor, etcétera. ¿Sale? Bien, esa fue otra comprobación. Y fíjate, dependiendo de la complejidad, es como, por ejemplo, nuestro diagrama de flujo va a ir aumentando también de complejidad. Aquí está, mira. ¿Sí? Está ya delimitado por la solución que tenemos, ¿no? Por ejemplo, mira, algoritmos mayores, primero se declara una dimensión, luego se pide usar el que no debe ser usado, ingrese la cantidad, ingrese el dato, ¿sí? Aquí hace una, ¿qué sentencia de qué? De decisión, ¿no? Comandos y estructuras, ¿sí? Aquí puedes irlo haciendo tú solo, en un lienzo solo, listo. Te va diciendo el nombre, si permite elegir cuál función editar y crear una nueva o eliminar una existente. Mira, aquí puedes ir modificando tu diagrama de flujo, alterar entre modo, color y escala de grises. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está todo nuestro ejercicio en el sentido estricto de un diagrama de flujo, ¿no? Finalmente abrimos el último para explicarte otro tipo de ejercicio que elabora Persaint. Abrimos el de promedio, listas mayores. El ejemplo de cuadrado de un número. Bueno, ese fue el básico, el que tenemos que haber abierto primero. Bueno. Bueno, opcional lo abrimos. Cuadrado de un número. Lo estábamos corrigiendo. De hecho, no lo acabé, ya me acordé, ¿no? Ese no lo terminamos. Ok, hasta aquí con la explicación de Percent. Obviamente, bueno, pues, ¿qué me resta? Ir haciendo, por ejemplo, mi diagrama de flujo. Si yo no lo tengo, por ejemplo, doy un algoritmo y luego le digo que voy a hacer, por ejemplo, editar diagrama de flujo. Sí, ahí está. Está en 0. Y puedo decirle, pues, dato 1, dato 2, dato 3, etcétera. Puedo ir utilizando ya los símbolos a displacencia, comandos y sentencias. Hola, sí, bla, 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 etcétera. Hola, ¿no? ¿Y cuál función? Nueva función. Ahí está, mira. Algoritmo sin título. La arrastro, la selecciono y la arrastro para poder ir modificando.
¿Cuál sería mi entrada? Debo de ir pensando, ¿no? No sé, se me ocurre el número 1, pues como una entrada, ¿no? Y ejecutar después, así voy a ir haciendo mi diagrama de flujo. Por ejemplo, hay un dato 2, bueno, pues si hay un dato 2 lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Dependiendo la complejidad, ¿no? O puede ser, por ejemplo, altura y base. Un doble clic para poder escribir, ¿no? Podemos decir que esta es la altura. Podemos decir que esta es la base. Por ejemplo, podemos decir que es, en lugar de sin título, que diga algoritmo área, ¿no? Después de las entradas, que son finalmente esa entrada, podemos ingresar otro, ¿no? Pero debe ser debajo de eso. Ok, otro, ¿cuál sería? El de decisión, el de procesamiento. ¿Qué significa? Leer instrucción para obtener entradas, ¿no? Escribir instrucción para generar salidas. Aquí esta es la asignación dimensión de codificación. Escribir instrucción para generar salidas. Entonces, aquí altura. Leer altura. Ajá. Usamos otra. Esta. Leer base. Dato 1 dice leer instrucción para obtener entradas. Escribir instrucción para generar salidas. Tenemos que tener en cuenta nada más lo que vamos a ir usando prácticamente. Luego decimos proceso, asignación de instrucción secuencial, área, ¿sí? Va a ser, ¿cómo asignamos? Va a ser igual a altura. Obviamente debo de ver cómo lo escribo porque si no, no me va a producir altura. Por, sí, base. Y obviamente debo de respetar mayúsculas, no podemos mezclar base, ¿sí? Leer, altura, todo es en mayúsculas, ¿no? Y ahí voy, mira. Eh, ¿Dónde está el de salida? El de salida. Dice escribir instrucción para generar salidas. Instrucción para generar salidas. Ok. Imprimir. Imprimir. El área es, coma, área. Sí, ahí depende de la declaración. Me va a imprimir el resultado de área. Es base por altura o altura por base, ¿no? Y digo, lo dejé medio maldito y ya. Y de ahí también igual lo puedes ejecutar. Si obviamente pues no hay datos, ¿no? Aquí te marca error porque no hay datos. Ejecutar el algoritmo en la terminal de Persein. Bueno, pues es un ejemplo de cómo podemos irlo haciendo. Pues obviamente tendrías que irlo
conociendo, experimentando, haciéndolo mejor. Sí, no equivocarte, aquí me está marcando error, por ejemplo, identificador no válido, leer altura no válido, identificador no válido en área. Posiblemente en lugar de un igual, pues me pide una asignación, que la asignación